Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta sesión. Para el programa Sociedad de la Información y el Conocimiento, así como para el proyecto de residuos electrónicos de América Latina, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Es un gusto poder contar con la presencia de cada uno de ustedes. Y como sabrán, bueno, el día de hoy nosotros vamos a dar por finalizada con esta serie de webinarios que hemos venido realizando en el marco del programa de formación Conociendo sobre sostenibilidad en el mundo de los aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos, o, ¿verdad? Como los hemos venido hablando, ¿verdad? Y mencionando, explicando este concepto, el de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Mi nombre es Valeria Castro, ¿verdad? Para quienes no me conocen, pues darles la bienvenida nuevamente, ¿verdad? Y a quienes no han estado o tal vez es la primera vez que se incorporan, esperamos que este espacio sea de mucho aprovechamiento para cada uno de ustedes, ¿verdad? En ese sentido, bueno, vamos a pasar, al igual que siempre hacemos en nuestras sesiones, ¿verdad? Vamos a dar unas pequeñas instrucciones de previo que podamos iniciar con el espacio, ¿verdad? De este webinario. Para empezar, es importante que les mencione muy brevemente, bueno, que nosotros en este formato, ¿verdad? Estamos en un formato donde vamos a tener, digamos, dos funcionalidades específicas. Y aquí para enseñárselas un poquito más, ¿verdad? Por un lado, bueno, nosotros estamos trabajando bajo una licencia, ¿verdad? De Zoom webinario. Y esto significa, bueno, que en este momento las cámaras y micrófonos de cada uno de ustedes, ¿verdad? O sea, están desactivadas, por lo cual, ¿verdad? Nuestro principal medio o espacio de interacción, tanto con mi persona como con nuestros panelistas invitados, ¿verdad? Y el resto del equipo, va a tener que ser a través de el chat de Zoom. O si no, ¿verdad? Ustedes pueden escanear este código QR que tenemos en la parte superior, ¿verdad? Eh, para que ustedes puedan ir realizando sus consultas o preguntas y se vayan también reflejando en tiempo real acá. Entonces van a tener esos dos espacios, tanto el chat de Zoom como el chat de Canva Live. Igualmente, si no quieren escanear, pueden también ingresar al siguiente link que les voy a estar compartiendo por el chat de Zoom para que ustedes puedan ingresar. Igualmente vamos a mencionarles, ¿verdad? Que siempre iniciamos con una breve intervención mía, después vamos teniendo el espacio de la sesión de preguntas y consultas, ¿verdad? Y posteriormente, pues ahí las vamos abordando. Entonces, esa es más o menos la dinámica que vamos a tener el día de hoy, que es bastante similar a la que hemos tenido en otros días y en otras sesiones previas. En este caso, vamos a recordar que en este programa, bueno, nosotros hemos tratado de dar como un breve panorama, ¿verdad? De este tema tan amplio y tan rico y tan interesante que es el de los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Y diferentes subtemáticas que están relacionadas con el tema. Y en este caso, bueno, recordemos que en algún momento tuvimos un primer módulo dedicado a tratar de introducirnos en estos temas, entendiendo qué es el concepto de ADE, qué son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Porque es un tema tan relevante, qué implicaciones, digamos, tiene esto, qué es la gestión, ¿verdad? Por ejemplo, de RAE, qué implica, qué significa que sea una gestión integral. En una segunda instancia, también nosotros estuvimos hablando sobre, ¿verdad? Ya la contextualización a nivel internacional, ¿verdad? ¿Verdad? En general, tratando de entender estadísticas, ¿verdad? Y el estado de situación de los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿verdad? A nivel internacional, en América Latina, en Costa Rica. Repasamos un poco sobre algunas de las principales normas, ¿verdad? En nuestro país que son sumamente importantes. Identificamos a los principales actores de la cadena de gestión, ¿verdad? Y actores en general que intervienen en este tema. Vimos algunas estadísticas a nivel nacional. También hemos hablado sobre los riesgos que pueden generarse en distintos, digamos, ámbitos, producto de la inadecuada gestión, ¿verdad? De estos residuos. Y en la última sesión que tuvimos, que fue el mes pasado, pues fuimos abordando el tema de la responsabilidad que tenemos todos y todas, ¿verdad? Como personas consumidoras. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de las tendencias en la producción y el consumo sustentable, ya a modo de cierre, ¿verdad? Y también tratando de amarrar un poco varias de las cuestiones que hemos venido abordando en los módulos previos.
Es importante señalarles que si alguna persona tal vez no ha tenido el chance de poder repasar estos materiales, ¿verdad? Previamente, sepan que nosotros pues tenemos todos estos videos de los módulos, están disponibles en el canal de YouTube del PROSIC, están también disponibles en nuestro perfil oficial de Facebook del PROSIC y también en nuestra página web. Entonces, estos materiales también van a quedar disponibles en caso de que ustedes los quieran revisar o repasar posteriormente, ¿verdad? Lo mismo con este módulo que vamos a tener el día de hoy. Entonces, ya para ir entrando en materia, bueno, ¿qué es lo que vamos a conversar hoy? Bueno, en tendencias en la producción y consumo sostenible, nos interesa, bueno, primero que todo, dar algunos ejemplos de ciertas iniciativas y regulación que lo que tratan, digamos, de fondo también es impactar la forma como nosotros consumimos y cómo también se terminan produciendo diferentes tipos de bienes y productos. Vamos a hablar del concepto de economía circular, que es medular y que es un tema, digamos, fundamental para que se puedan generar transformaciones socioproductivas y culturales en nuestras sociedades. Y en esa línea también vamos a hablar un poco sobre algunos de modelos de negocio innovadores, ¿verdad? Que surgen, que se pueden relacionar, ¿verdad? A partir de esta noción de economía circular y algunas que podemos identificar en el campo digamos, de la gestión, ¿verdad? De RAE, ¿verdad? Actividades relacionadas con esto. Y finalizaremos con una pequeña reflexión sobre, bueno, finalmente, ¿por qué es que debemos ser organizaciones, personas que nos preocupemos por la gestión de los RAE? Entonces, para empezar, bueno, en primera instancia hay que hablar sobre todo lo que ha sucedido, ¿verdad? En términos de, bueno, finalmente hemos hablado de los impactos que hay a nivel, digamos, ambiental, lo que esto puede generar, sobre todo, digamos, a nivel de la salud humana, ¿verdad? Lo que ha generado que, bueno, finalmente haya cierta respuesta, ya sea en la forma de normativas, política pública, regulación específica en distintas partes del mundo, ¿verdad? Donde lo que se trata es de establecer pues nuevas obligaciones, ¿verdad? Nueva regulación, ¿verdad? Proteger ciertas cuestiones. Y en ese sentido es importante traer a colación, por ejemplo, lo que ha sucedido dentro de la Unión Europea, en tanto, pues la Unión Europea ha sido una región líder, ¿verdad? En la promoción de diferentes prácticas medioambientales, tratando justamente de cambiar un poco este paradigma que ha sido, digamos, predominante, ¿verdad? A lo largo de muchas décadas, ¿verdad? Y en ese sentido, vamos a hablar de tres, digamos, como iniciativas importantes, ¿verdad? Que tienen cierta trascendencia. Hay que recordar también que muchas de las cuestiones o decisiones que se toman, digamos, a nivel del espacio de la Unión Europea, finalmente terminan teniendo también repercusiones en otras normativas, digamos, a nivel internacional. Entonces, por eso es que son muy relevantes. Ahí no estamos hablando solamente del campo, digamos, ambiental, sino que esto ha pasado inclusive en otros, como el de la ciberseguridad, por ejemplo, con todo el tema de inteligencia artificial que estamos hablando también, ¿verdad? La Unión Europea ha sido como la región líder, ¿verdad? En implementar cierta normativa específica base que se está estudiando, que ha inspirado ahora a otras. Entonces, por eso es que traemos a colación esto. En ese sentido, bueno, dentro de la Unión Europea, ¿verdad? Podemos identificar, en primera instancia, ¿verdad? El tema del Pacto Verde Europeo, ¿verdad? El Pacto Verde Europeo fue una iniciativa que en su momento se presentó por la Comisión Europea en el año 2019 y que básicamente lo que hizo fue establecer una hoja de ruta específica en donde lo que se buscaba era, bueno, que la eurozona se hiciera, digamos, una región o una zona, digamos, un espacio mucho más sostenible y que se pudiera, digamos, responder a los retos climáticos, ¿verdad? Convirtiéndolos en ciertas oportunidades, ¿verdad? Además de favorecer una transición, digamos, energética, justamente de energías que no son tan limpias a otras que son más limpias, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, este pacto europeo, ¿verdad? Ha venido a ser, digamos, como un elemento central en el sentido de que también ha planteado un objetivo de que la región alcance, ¿verdad?, una neutralidad climática al 2050, ¿verdad?, siendo una de las primeras, digamos, en el mundo que se plantea este objetivo. En esa misma línea, ¿verdad?, y alineado con esto, la región ya ha implementado un plan de acción de economía circular en el 2020, que es el más reciente, pero ya tenía un plan de acción circular en el 2015, ¿verdad? En el más reciente podemos dar algunos ejemplos de iniciativas que dentro de la zona se empieza a ver que son importantes justamente para hacer este cambio
chip o de paradigma, ¿verdad? Por un lado, hay acciones, ¿verdad?, que se identifican en marzo del 2022, donde se dice, bueno, hay una necesidad de que nosotros empecemos a fabricar de una forma mucho más sostenible, que nosotros, digamos, fortalezcamos todo lo que es la capacitación a las personas consumidoras, para que tratemos también de capacitarlas en el sentido de que sepan que va a haber una transición, ¿verdad? Una transición energética, pero también una transición, digamos, a otros modelos, digamos, por ejemplo, socioproductivos. También esto llevó en su momento a que se hiciera una revisión, por ejemplo, de normativas específicas para los productos, por ejemplo, de la construcción, evaluando, digamos, temas relacionados con el medio ambiente. Se empezó a plantear también la cuestión de los textiles sostenibles, ¿verdad? Para evitar todo este, digamos, desperdicio y contaminación. Más, digamos, un poco más adelante, en el 2022, ¿verdad? Se empieza a plantear también la necesidad de que haya una revisión de la normativa que regula a los contaminantes orgánicos persistentes, que si recordarán, pues este tema lo vimos en el módulo 3, ¿verdad? Y vimos pues toda la problemática que deriva, ¿verdad?, de este tipo de sustancias y por qué es tan importante que esto esté no solo regulado, sino controlado y que se evite, digamos, como su uso, ¿verdad? Por todas las implicaciones que tiene en diferentes ámbitos. Y en noviembre del 2022, pues básicamente también se plantean otras iniciativas específicas vinculadas a, bueno, ver cómo se genera normativa más estricta sobre los envases, ¿verdad? De diferentes productos dentro de la Unión Europea. Se empieza a exigir, digamos, cuestiones como diseño y etiquetado en ciertos envases, ¿verdad? Que de todos modos ya la Unión Europea tenía cierta experiencia en tema de etiquetado y todo esto. Y se empieza a plantear, ¿verdad?, también el tema de la transición a plásticos biodegradables y compostables, pero eso por un lado, digamos, para hablar de contexto. Y por otro lado, también podemos hablar de otra iniciativa que es la directiva sobre diseño ecológico, ¿verdad?, que esta básicamente lo que hizo fue pues plantear la necesidad de que se establecieran estándares de eficiencia energética, ¿verdad?, en los procesos productivos, que los fabricantes de diferentes productos, y obviamente esto también afecta, digamos, todo el tema de los AE, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que se plantea es la necesidad de que haya pues una fabricación de productos, ¿verdad? Que se procure básicamente que los productos que se fabrican sean más reparables, que pueda haber desmontaje, es decir, que puedan haber finalmente condiciones que nos permitan hacer una reutilización, una reparación, ¿verdad? Un reacondicionamiento, este tipo de cuestiones que finalmente son centrales también cuando nosotros hablamos de economía circular, y ahorita vamos a profundizar un poco más sobre ese tema. Y al mismo tiempo, pues esta directiva nos hace o introduce ciertas sanciones o restricciones a quienes no cumplan con esto, ¿verdad? Y obviamente, pues estos son intervenciones que afectan más al lado de productores o fabricantes, pero es importante tener en cuenta cómo se ha emitido, digamos, cierta regulación, ¿verdad?, que va enfocada en esa línea, ¿verdad? Inclusive, más recientemente, pues se ha hablado de la propuesta de emplear esta directiva, ¿verdad?, para establecer cuestiones como los pasaportes digitales, ¿verdad?, que esto básicamente es como tener como una base o algo que te da información específica sobre todo el ciclo de vida del producto, ¿verdad?, digamos, de un bien o de un producto específico, ¿verdad?, como tal. Entonces, estos son solo algunos ejemplos, ¿verdad?, de una región en donde se ha implementado este tipo de, digamos, de iniciativas, de normativa específica, ¿verdad?, que ha venido, digamos, como a plantear o a generar, digamos, bases importantes para que se dé, digamos, esta transición hacia que, bueno, esta transición hacia, digamos, diferentes condiciones que ya vamos a ir hablando, ¿verdad? Y que se relacionan mucho con este tema de la economía circular. De igual modo, hay que recordar lo que nosotros veíamos la última vez, ¿verdad? Con respecto al derecho a reparar. Nosotros hablábamos de cómo es que esto se ha entendido, ¿verdad? En las regulaciones de ciertos países, por ejemplo, como España. Veíamos algunos ejemplos, ¿verdad? De todo el tema, por ejemplo, del ecoetiquetado, ¿verdad? En España, de la ventaja que esto tiene para dar cierta información a la persona consumidora, ¿verdad? Cómo se han hecho otras experiencias también, digamos, en países como Francia. Pero lo importante y también de fondo es entender y recordar que este derecho a reparar lo podemos entender como una extensión de los derechos humanos. Los derechos en términos generales son, digamos, obviamente garantías que tienen las personas, ¿verdad? De diferente nivel. Hay algunas que son individuales, unas de carácter social, y hay otras que están más vinculadas con el tema de la protección de bienes, digamos, bienes públicos o bienes colectivos.
Por ejemplo, el medio ambiente, ¿verdad? Que se considera uno. En ese sentido, ¿verdad? Y en línea con lo que son todos los derechos de tercera generación que están relacionados con cuestiones como estas de los bienes, la protección de bienes colectivos o bienes públicos, podemos entender ese derecho a reparar como una extensión de derechos humanos de tercera generación que obligan a los estados a que se tenga que garantizar un acceso al medio ambiente ecológicamente sano, ¿verdad? Que inclusive esto lo podemos ver en diferentes, digamos, regulaciones, inclusive a nivel constitucional en nuestro país y en otras, donde eso, digamos, es una obligación importantísima que tienen que tener los estados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también es importante recordar, ¿verdad? Que muchas de estas iniciativas también se enlazan, ¿verdad? Y vienen a justamente a reforzar esta noción, ¿verdad? De que el derecho a reparar, el derecho y todo lo que está finalmente relacionado con el poder tener acceso a un medio ambiente, ¿verdad? Sano y ecológicamente equilibrado, es una obligación de los estados que lo tienen que garantizar, ¿verdad? Finalmente. Y esto es importante sobre todo si nosotros reflexionamos a nivel, digamos, societal, de dónde es que nosotros venimos. Es decir, en nuestras sociedades tradicionalmente ha predominado un modelo económico, ¿verdad? Donde básicamente pues es una producción súper, digamos, extractivista finalmente, ¿verdad? Extractivista en el sentido de que, bueno, se sacan recursos, ¿verdad? Y materias primas de la naturaleza, eso obviamente tiene un gran impacto a nivel, digamos, ambiental, ¿verdad? Con todo esto, pero se sobrepasa, ¿verdad? En esta, digamos, actividad, se saca y se saca y se saca, digamos, cuestiones de la naturaleza para producir muchísimos, digamos, productos en masa que generalmente, además, muchas veces los terminamos desechando y ni siquiera finalizado su ciclo de vida útil, muchas veces, ¿verdad? O nos aburrimos o pasan de moda o se nos dañaron rápido, ¿verdad? Todo esto hace que nosotros tengamos un modelo básicamente muy lineal, ¿verdad? En nuestras, digamos, economías, ¿verdad? También, pero eso también hace, bueno, que haya, ¿verdad? Y que favorezca estas prácticas extractivistas que finalmente terminan generando daños al ambiente, no solo por ese hecho de estar sacando y sacando y sacando materias primas o recursos naturales, ¿verdad? Como si fueran infinitos, sino también por todo lo que hemos venido viendo de las implicaciones que esto tiene, que no haya una adecuada gestión, ¿verdad? Que no reducimos los residuos y todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, obviamente esto genera daños al medio ambiente a corto, mediano y largo plazo, por supuesto. En ese sentido, ¿verdad? Y conociendo también e identificando este contexto en el que nos encontramos, es que cada vez más tiene resonancia esta concepción, ¿verdad? O este término de economía circular, ¿verdad? Que la economía circular es algo que es importante que nos llevemos esta idea. Sobrepasa, ¿verdad? Obviamente el tema de los RAEs es algo mucho más profundo. Obviamente, cualquier, digamos, como producto o bien o la forma como nosotros producimos y consumimos, podemos ligarla, digamos, a esto, pero es algo que sobrepasa más, ¿verdad? Es casi un cambio de paradigma, ¿verdad? Un cambio de chip importantísimo y cultural dentro de las personas. Está muy relacionado con el hecho de tratar de buscar, bueno, en primer lugar, que haya una reducción de residuos en general, ¿verdad? Tanto lo que consumimos como a nivel de inclusive de lo que se produce. Está muy vinculado también a la necesidad de que haya una extensión de la vida útil de los productos, inclusive, ¿verdad? En esa extensión de vida útil cobra relevancia todo el tema de la reparación, de la reutilización, ¿verdad? La restauración, el reciclaje de materiales, productos, e inclusive llegar a recuperar ciertos materiales específicos para poderlos reinsertar nuevamente en la cadena productiva, ¿verdad? Y también pensar y ampliar en todas las posibilidades que, digamos, a nivel de negocios económicas, ¿verdad? Puede generar la economía circular. Entonces, para que podamos profundizar un poco más sobre este concepto y podamos también, justamente hablar de parte de los beneficios que la economía circular nos puede traer, vamos a ver un pequeño corto. Y por favor, nada más les agradezco que me confirmen que se escucha. Se escucha, ¿verdad? Perfecto. Uy, un segundito. Economía circular. En marzo del 2020, la economía europea presentó un plan de acción para la economía circular.
Este modelo de economía es un modelo de producción y consumo. Se refiere a la importancia de extender el ciclo de vida de los productos y los materiales utilizándolos la mayor cantidad de veces que sea posible, es decir, alquilando, reparando, reutilizando y reciclando, con el fin de crear un valor añadido. Este modelo se enfrenta al de la economía lineal, que mientras la circular trata de mantener los materiales dentro de la economía, la lineal aplica el concepto de usar y tirar. ¿Cuáles son los motivos para cambiar a una economía circular? El motivo principal para cambiar a este tipo de economía lo encontramos en la grave escasez de recursos ante la gran demanda de materia prima ocasionada por el aumento de la población, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y el objetivo del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Las consecuencias en el medio ambiente también son motivo para impulsar el cambio a una economía circular, ya que al disminuir la extracción de materia prima, disminuye el consumo de energía, reduciéndose así la emisión de gases tóxicos a la atmósfera. Disminuye la dependencia de unos países a otros por la obtención de materia prima. ¿Cuáles son los beneficios de la economía circular? Se reducen las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero. Mejora la seguridad en el suministro de materia prima. Proporciona a los consumidores productos innovadores y de mayor duración. Algunos ejemplos de economía circular los podemos encontrar en la disminución de uso de recursos no renovables, reducción de desechos en los vertederos, reutilización de materiales, reciclaje, incorporación de diseños ecológicos en los diferentes procesos de producción, construcción, entre otros. Y por último, la educación ambiental a la ciudadanía en general. Ok, eso sería con respecto, parte de este corto, básicamente nos ayuda pues a visibilizar justamente esos beneficios que pueden estar asociados a que nosotros tengamos una economía mucho más circular y que sea diferente pues a esta economía lineal, ¿verdad? Que les venía comentando que tiene ciertas características que inclusive el video nos menciona, ¿verdad? Donde básicamente producir y producir para desechar, ¿verdad? Entonces, como veíamos y para retomar, entonces, dentro de los beneficios que la economía circular a nosotros nos puede dar, ¿verdad? Tenemos en primer lugar la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Obviamente también hay ciertas mejoras específicas que podemos alcanzar, ¿verdad? En términos de la calidad del agua, del aire, los suelos. Hay ciertos ahorros energéticos también que inclusive se pueden dar, digamos, a nivel de los procesos productivos. Obviamente, ¿verdad? Esto puede ayudar a que se evite, ¿verdad? Diferentes impactos ecológico, perdón, y obviamente también hay ciertos beneficios de carácter económico que ya vamos a ir puntualizando, ¿verdad? En esta línea, ¿verdad? Con el tema de los beneficios económicos es importante, digamos, verlo a partir de esto que les mencionaba previamente, o sea, que otros nichos, digamos, por ejemplo, de mercado, o oportunidades o actividades, ¿verdad? Que tal vez no contemplamos inicialmente puedan llegar a generarse a partir, digamos, de esquemas, ¿verdad? O, digamos, esquemas también o modelos, ¿verdad? Que sean mucho más circulares en los procesos de producción. Entonces, en términos generales y relacionándolo con lo que veníamos también hablando, la economía circular evidentemente obliga, ¿verdad? A pensar en cuestiones muy relacionadas, por ejemplo, con el tipo de materiales que se utilizan para producir o fabricar, ¿verdad? Ciertos productos o bienes. También implica considerar cuestiones como, bueno, ¿qué tanto, digamos, por ejemplo, cómo estoy diseñando o creando o fabricando un producto puede llegar a finalmente, digamos, como hacer que sea más reparable o digamos que la persona cuando lo compra, ¿verdad? Sepa que puede llegar a repararlo ella o él mismo o llevarlo a algún lugar donde se pueda llevar, digamos, a ser reparado o que haya, digamos, cierta, digamos, o sea, que pueda ser reciclable en cierto momento, ¿verdad? Por ejemplo, y también nos obliga a pensar en qué tanto podría llegar a durar un producto o no, ¿verdad? Entonces, todas estas discusiones están también en el fondo, ¿verdad? De este tipo, digamos, como les decía, en el cambio de paradigma, ¿verdad? Cuando hablamos de una economía más circular. Si nosotros vinculáramos
puntualmente esto al tema de los RAE, podríamos pensar, digamos, que a la hora de fabricar cualquier aparato eléctrico o electrónico, pues bueno, en algún momento se van a extraer ciertas materias primas, ¿verdad? Podría ser de la naturaleza, podría ser que esas materias primas las haya comprado y que no vengan directamente extraídas, por ejemplo, que las hayan reutilizado, las haya conseguido por otra forma, pero supongamos que yo extraje esas materias primas, pero en algún momento esas materias primas se extraen, forman o pasan a ser parte, digamos, de los elementos que van a constituir un aparato finalmente, ¿verdad? Entonces, a la hora de que se hace y se produce, digamos, este aparato, pues hay que pensar, digamos, en todas estas cuestiones que hablábamos, la durabilidad, la reparabilidad, la capacidad de reutilización, si se puede, digamos, tiene partes que van a poder ser recicladas o no, ¿verdad? Todas esas cuestiones vendrían ya pensadas desde el diseño. Cuando ya el producto pasa a ponerse en el mercado, ¿verdad? Y la persona consumidora lo puede llegar a comprar. Entonces, ahí habría, digamos, por un lado, un tema de una responsabilidad de previo, ¿verdad? De tener, digamos, ciertas características en los productos, ¿verdad? Que estén en el mercado, pero también nosotros como personas consumidoras tendríamos también como que velar o procurar o preocuparnos, ¿verdad? Tal vez por ver y tratar de considerar estas cuestiones que de pronto cuando vamos y compramos un producto no necesariamente tal vez estamos pensando qué tanto nos va a durar, sino que tal vez lo vimos muy bonito o tal vez pensamos más en un tema económico, pero quizá no consideramos otras cuestiones que también sería importante tenerlas presentes a largo plazo, inclusive por un tema, digamos, económico, ¿verdad? De nosotros y nosotras mismas. Finalmente, cuando adquirimos ese producto, ¿verdad? Habría que ver si ese producto, digamos que pasa su ciclo de vida útil, o quizá no, pero quizá queremos comprar otro, o tal vez, no sé, por alguna razón, ¿verdad? Todavía podría extenderse el ciclo de vida útil. Bueno, habría que procurar hacerlo. Podríamos reutilizarlo, podríamos venderlo, podría, digamos, pasar por otros, digamos, otros caminos antes de que decidamos disponerlo. Y si ya definitivamente no hay otro camino más que la disposición, entonces tendríamos que procurar disponerlo y entregarlo por canales oficiales, ¿verdad? Adecuados, que sepamos que le van a dar un tratamiento, ¿verdad? Eh, correcto desde el punto de vista técnico al aparato, ¿verdad? Y posteriormente, pues ahí se trataría de garantizar que haya un reciclaje y aprovechamiento, ¿verdad? De ciertos componentes o partes o lo que sea, ¿verdad? De acuerdo, digamos, al aparato, ¿verdad? Y al proceso que asocia. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de cómo también esto podría ser de los RAE, pero inclusive, como decía, esto extiende, es mucho más amplio, ¿verdad? Ahora, también hay que mencionar que dentro de los RAE, como veíamos también en el primer módulo, existen ciertos componentes que son valiosos o componentes que pueden, digamos, tener cierta valorización. Valorización en el sentido de que, digamos, tienen un valor y ese valor podría ser, digamos, un valor económico. Por ejemplo, veíamos el caso de ciertos metales, ¿verdad? Ciertos metales, inclusive, digamos, como aluminio, zinc, hierro, plata, oro, cobre, estaño. Ciertos metales pueden ser recuperados, digamos, de los RAE. Obviamente va a variar la cantidad que está, digamos, presente dependiendo del tipo de aparato. Recordemos que no es lo mismo, ¿verdad? En cada uno. Y que hay ciertas, digamos, como inclusive recordemos que el tratamiento y la gestión de cada RAE va a cambiar en función del tipo de aparato que es y otras características específicas, pero el tema es que ciertos componentes, digamos, valiosos, ¿verdad? Pueden llegar a tener inclusive un alto valor en el mercado, ¿verdad? Sobre todo, digamos, a nivel de ciertos metales, cuando son difíciles de extraer o cuando, por ejemplo, se consideran materias primas críticas, ¿verdad? Entonces, eso puede representar para algunos, digamos, sectores, digamos, como cierta oportunidad también económica, ¿verdad? Pero más allá del beneficio económico, hay un tema también de fondo ambiental muy importante, ¿verdad? El tema, digamos, de la contaminación, por ejemplo, que se puede generar en actividades tradicionales como, digamos, la minería, ¿verdad? La minería que tiene un importante impacto ambiental. También un dato interesante es que, por ejemplo, el reciclaje de metales, ¿verdad? En general puede ser hasta 2 y hasta 10 veces más eficiente, digamos, que, por ejemplo, extraer el metal directamente, digamos, a través de la minería.
Otras cuestiones también relacionadas con esto, ¿verdad? Y cuando hablamos también de todo el tema de qué beneficios económicos podría traer y a nivel, digamos, por ejemplo, de negocios, pues podemos hablar de las oportunidades que nos ofrece la economía circular, ¿verdad? Y esto volvemos a vincularlo un poco más al RAE, pero como les digo, esto puede ser mucho más amplio. Entonces, podemos hablar en primer lugar, ¿verdad? Como mencionaba, ¿verdad? En la lámina previa, bueno, un reciclaje, ¿verdad? Y recuperación, digamos, de ciertos materiales o metales, digamos, por ejemplo, metales preciosos, ¿verdad? Que obviamente si son materias críticas, tienen un gran valor, ¿verdad? Importantísimo para los procesos productivos, o sea, para producir diferentes bienes y productos. Se puede dar una reutilización de componentes también para producir otra vez otro tipo, digamos, de productos nuevos, ¿verdad? Sobre todo si ciertas piezas están en buen estado, ahora se pueden volver a utilizar. Hay oportunidades muy importantes a nivel de la investigación y el desarrollo porque se puede generar investigación para generar justamente, digamos, productos más innovadores, o sea, que respondan a esos desafíos, digamos, ambientales que nosotros tenemos, ¿verdad? Y cómo, digamos, innovar, por ejemplo, el tipo de materiales, digamos, el impacto o la, digamos, la huella de carbono, por ejemplo, que puede tener X o Y producto, ¿verdad? Cuestiones así. Entonces, implica una importante oportunidad en términos de estar innovando y buscando nuevas soluciones, ¿verdad? Que sean, pues, más ambientalmente, digamos, eficientes y amigables también con el medio ambiente. Y por supuesto, se puede dar una recuperación de otros materiales, o sea, no solamente metales, podría ser vidrio, podría ser plásticos, ¿verdad? Y obviamente esto se puede volver a reutilizar dentro de diferentes cadenas productivas, ¿verdad? Por otro lado, si nosotros lo vemos también desde otro punto de vista, ¿verdad? Obviamente, pues otros negocios que podrían surgir a partir de la economía circular. Bueno, por un lado, si un aparato está en buen estado, su ciclo de vida útil no ha terminado, ¿verdad? Y está ahí, perfectamente un aparato puede llegar a ser revendido en mercados secundarios. Es decir, que se venda, por ejemplo, como un aparato de segunda mano, ¿verdad? Que a ciertas personas, pues eso les va a beneficiar, ¿verdad? O la van a buscar, ¿verdad? Podemos hablar del recondicionamiento también, que el recondicionamiento implicaría, por ejemplo, hacerle desde una actualización, por ejemplo, un software, hasta tal vez cambiar una piecita o algo, pero los aparatos están buenos, ¿verdad? Y también hay todo un mercado de este tipo de aparatos que la gente, digamos, consume, que de hecho vamos a ver un video para ampliar un poco más sobre este tema del reacondicionamiento, porque son soluciones también que ciertas empresas también dan, ¿verdad? Entonces es otra opción inclusive para comprar ciertos aparatos. Obviamente también está todo el tema de la reparación, ¿verdad? Con los talleres o empresas específicas dedicadas a dar ese tipo de servicios, ¿verdad? Y que esa reparación pues implicaría también ya, digamos que puede ser que el aparato esté malo, pero que el aparato también se puede volver a poner a funcionar adecuadamente, ¿verdad? Si se hacen cambio de piezas, si se hacen ciertas cuestiones también. Y inclusive podríamos hablar de cuestiones como el intercambio, o sea, el intercambio podría venir y estar relacionado hasta cuestiones como, por ejemplo, una donación, hasta, digamos, dárselo a otra persona para que termine de aprovechar un aparato, ¿verdad? Entre otras cuestiones, y que inclusive es un poco como desafiante, ¿verdad? Si lo pensamos en relación a lo que es, digamos, como predominante, ¿verdad? En nuestra sociedad, de que es algo que quizá no pensamos tanto, ¿verdad? O no es lo que primero viene a nuestra mente. Pero sí, entonces, estos son, digamos, algunos de ejemplos, ¿verdad? De potenciales negocios también que pueden estar vinculados a esta economía circular, pero no son los únicos, ¿verdad? Como decía, todo el tema de investigación y desarrollo inclusive puede derivar en otras cuestiones que no se han identificado, ¿verdad? Y bueno, para profundizar también en este tema, vamos a hablar un poco sobre este tema del reacondicionamiento o el refurbished, como ustedes lo pueden encontrar también en otras fuentes. Productos recondicionados, ¿qué son? ¿Vale la pena respecto a productos nuevos? Mucha gente me ha venido con esta pregunta y hoy me gustaría explicaros este concepto. Bienvenido a Mata la Tecnología, soy Ñeca Rezabalaga y esto es Open Tecno. Los productos recondicionados son básicamente como si fuesen coches de kilómetro cero, ¿no? Os pongo esta comparativa porque es muy fácil de entender. Es decir, nosotros, imagínate que compramos un producto original, nuevo, por Amazon. Lo compramos y por menos de 14 días lo devolvemos. Estos ven que no tiene ningún fallo o que el fallo más mínimo que tenga
se puede reparar. Lo reparan y lo vuelven a poner a la venta. Pero claro, no lo pueden poner como un producto nuevo, con lo cual lo ponen como producto reacondicionado. Este producto reacondicionado vale un poquito menos que el producto original, digamos que vale pues según su precio. Si es un producto de 100 euros, pues en vez de valer 100 euros vale 90, 85. Estos son, para mí, o a mi parecer, unos productos bastante chollo, ya que tienen esa garantía del fabricante, que es garantía normal, como si fuese un producto nuevo, y además tienes la garantía de que lo han arreglado ellos mismos, ¿no? Es decir, que no es que alguien de segunda mano o de Wallapop te lo haya vendido como un producto de segunda mano arreglado por él o que tiene algún defecto, ¿no? No, 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 es como si fuesen productos completamente nuevos, lo único que a menor precio. Claro, pero ahora llegamos al segundo punto. ¿Vale la pena respecto a los productos nuevos comprar un producto reacondicionado? A mi parecer, sí. 100%. De hecho, yo me he comprado muchos productos reacondicionados que yo sé que son de buena calidad, como por ejemplo el ratón Logitech MX Master, que es el último ratón que me he comprado y el que uso actualmente para editar tanto en el ordenador fijo como en el portátil. Una maravilla, por cierto. Pues estos productos reacondicionados a mí nunca me han dado ningún fallo. Y si yo lo he comprado, pues por ejemplo, por tiendas como Amazon o por PC Componentes, no me han puesto ninguna pega de volver a devolverlos. De hecho, con el objetivo con el que estoy grabando ahora mismo, que es el Sigma 1750 de focal 2.8, también lo compré de reacondicionados, en este caso de PC Componentes. Y no he tenido ningún problema nunca con los productos reacondicionados, con lo cual yo os lo recomiendo 100%. Pero antes de comprarlo, yo recomendaría mirar muy bien tanto el producto, si vale la pena realmente o no, y si la tienda realmente arregla los productos tal y como debe ser. Es verdad que la mayoría de productos reacondicionados ofrecen esa garantía de poder devolverlo, pero de todas maneras mirar y indagar, pues porque, por ejemplo, una tienda como Amazon sabemos 100% que lo va a arreglar y que lo va a poner de cara al público como un producto prácticamente nuevo, o que PC Componentes también va a hacer más de lo mismo, pero hay tiendas de menor rango, digamos, o de menor tamaño, que no hacen esto 100% bien, o que sí lo hacen, pero a veces le ha salido mal, ¿no? Pues por ejemplo, que algún cliente no se ha quedado satisfecho y se hace un poquito más de eco que en tiendas como Amazon, porque en Amazon vende tantos productos reacondicionados que no se hace tanto eco. Pero eso, pues mirar bien y ver si realmente vale la pena y si esa tienda hace buenos productos reacondicionados, es decir, si los arregla 100%. Y bueno, amigos, este es el concepto de reacondicionados sencillo. Yo creo que sinceramente vale la pena, y para todos aquellos que estéis dudando entre reacondicionado o nuevo, yo sinceramente lo compraría reacondicionado, y eso que te ahorras. Y bueno, chicos, ya sabéis que podéis seguir en mis redes sociales, Twitter e Instagram, y que si queréis más vídeos como este, darle a like, suscribíos y hasta la próxima. ¡Adiós! En realidad debería decir Instagram y Twitter, porque están en ese orden. Entonces, bueno, justamente esta idea, ¿verdad?, de los productos reacondicionados es otra opción, ¿verdad? Que, como les digo, parte de esto, pues obviamente hay actores que están vinculados, que participan en este tipo de procesos, pero nosotros como personas consumidoras, ¿verdad? Parte del cambio también de mentalidad y cultura que se tiene que generar está vinculado con identificar ese tipo de oportunidades, ¿verdad? Que tal vez no necesariamente siempre pensamos en ellas, pero que hay que pensar que están ahí, ¿verdad? Que están, y que puede ser una opción, ¿verdad? Como decíamos, dependiendo de qué es lo que estemos buscando, si es factible o no. Y como decía también en el video, una cuestión muy importante es tratar de verificar, bueno, si voy a adquirir un producto de X naturaleza, ¿verdad? Lo importante es verificar que efectivamente lo vaya a adquirir de una empresa, ¿verdad? Que pueda, digamos, tener cierto respaldo, por ejemplo, para poder, digamos, tener como esa garantía de que lo que estoy adquiriendo de verdad cumple, digamos, con ciertos estándares, ¿verdad? Ahora bien, dentro de los actores que nosotros también podemos encontrar, digamos, y otra vez vinculándolo mucho a la cuestión de los RAE, ¿verdad? Y con todo este tema también de la economía circular, podemos hablar, digamos, de ciertos actores, digamos, como centrales. En primera instancia estaría todo lo que tiene que ver con los fabricantes y los productores, en el sentido de que, bueno, básicamente ellos son los que intervienen en el diseño y fabricación de distintos, digamos, bienes y productos, ¿verdad? Y que tienen esa obligación de procurar que sean más sustentables, digamos, y ecoeficientes. Por otro lado, estaríamos las personas consumidoras o las organizaciones en general, que estamos en la obligación de tratar de justamente, pues, comprar y consumir de una forma mucho más consciente y responsable, ¿verdad? Y obviamente tenemos obligaciones a la hora de reducir,
¿verdad? Obviamente, pues la generación de residuos en la medida de lo posible y separar y hacer una disposición correcta, ¿verdad? De nuestros aparatos una vez que nosotros ya, digamos, no vamos a decidir utilizarlos más, ni los vamos a reutilizar, ni los vamos a reparar, ni se va a extender su ciclo de vida útil de alguna otra forma. Por otro lado, podemos identificar al gobierno y a la administración pública, ¿verdad? Que tienen un rol fundamental en el sentido de que son, pues, las instancias que generan normativa, política, incentivos, ¿verdad? E infraestructuras específicas para que se puedan tener procesos, ¿verdad? Y una economía, digamos, sobre todo, que haya mayor circularidad, ¿verdad? Y por otro lado, podemos identificar otros actores como las industrias, ¿verdad? De la reparación, la recuperación, ¿verdad? Que participan en todo lo que está vinculado con los procesos de extracción, procesamiento de materiales valiosos o valorizables, ¿verdad? Y que también, pues finalmente pueden llegar a generar o a tener, digamos, digamos, a poner a disposición ciertos elementos que pueden llegar a ser otra vez reinsertados en nuevos procesos productivos, ¿verdad? Entonces, estos son solo algunos de los actores que podemos identificar, pero como les digo, esto puede extenderse muchísimo más. ¿Verdad? Igualmente, pues pueden haber otras etapas o otros procesos específicos y microprocesos, ¿verdad? Que pueden irse extendiendo, ¿verdad? Y complejizando aún más esto. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de algunos de los modelos de negocio innovadores aquí muy rápidamente, ¿verdad? Podemos hablar de diferentes. Por ejemplo, está todo el tema de los sistemas de logística inversa, ¿verdad? Y los de minería urbana. Por un lado, los sistemas de logística inversa están como muy vinculados a todo el conjunto de actividades y procesos que pueden llegar a realizar las empresas, industrias, ¿verdad? De diferente índole y que lo que buscan, bueno, de algún modo puede ser pues mejorar a grosso modo también los procesos productivos digamos, impactar tanto a nivel, por ejemplo, de la planificación como de, por ejemplo, cuestiones que pueden afectar, digamos, una presencia de exceso de inventarios, ¿verdad? Devoluciones, por ejemplo, que puedan registrar, ¿verdad? Identificarse de productos obsoletos o no, ¿verdad? Si pueden, digamos, retirar algo, volverlo a reutilizar, digamos, de forma distinta, reacondicionar, por ejemplo, inclusive, digamos, cuestiones como, digamos, todo lo que tiene que ver con la venta en mercados secundarios de ciertos productos, ¿verdad? Que pueden ponerlo en cierta forma. Entonces, digamos, pueden tener diferentes formas y adquirir, digamos, y comprender distintas actividades y procesos. Eso va a depender mucho de las actividades que tengan, digamos, propiamente las empresas. Luego está todo el tema de la minería urbana, que surge básicamente como una forma alternativa, digamos, para tratar de prevenir justamente los efectos adversos que tiene la minería tradicional, ¿verdad? Que como les decía, tiene un amplio impacto, digamos, a nivel ambiental, ¿verdad? Y que en minería urbana podría estar muy vinculada también a los procesos de recuperación, por ejemplo, de metales, ¿verdad? De ciertos aparatos, por ejemplo, y cómo volver a ponerlos en el mercado para que esto vuelva a ser un insumo productivo y se puedan generar, por ejemplo, nuevos bienes y productos. Otro muy importante, ¿verdad? Que digamos, tal vez es visible para la persona consumidora es todo el tema del ecoetiquetado, ¿verdad? El ecoetiquetado lo podemos entender como un conjunto, ¿verdad? De procedimientos específicos, ¿verdad? Que los vemos bajo la forma de sellos, etiquetas o símbolos, ¿verdad? En ciertos productos que cuando los compramos y que básicamente esto lo que nos indica a nosotros es que, bueno, es una especie de certificación, ¿verdad? Que lo que dice es que se cumple con ciertos estándares ambientales, ¿verdad? O ciertos requisitos específicos y que hay además una autoridad competente que ha certificado que se cumple con ciertas cuestiones. Y esto puede ser muy variado, ¿verdad? La importancia del ecoetiquetado está muy vinculada al hecho de que permite, ya que persona consumidora pues pueda acceder, se supone, a ciertos servicios, ¿verdad? Que van a cumplir con diferentes estándares, ¿verdad? Dependiendo de qué identifique, digamos, el sello o la ecoetiqueta, ¿verdad? Y también me permite tomar una decisión, digamos, más informada en el sentido que puedo tener cierta información que me dice tal producto cumple con tales cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, entonces yo puedo elegir finalmente si deseo consumir ese producto o no. Y en el caso, digamos, de Costa Rica, nosotros desde el 2019 contamos con un programa nacional de etiqueta y de eficiencia energética, ¿verdad? Que es una iniciativa que nació justamente digamos, dentro del
o impulsada por el Ministerio de Ambiente y Energía con el objetivo de que se promoviera, digamos, una producción y un consumo más sostenible, ¿verdad? Y para ello, pues en el marco de este programa, lo que hacen es que se definen ciertos mecanismos específicos para darle, digamos, cierto ecoetiquetado, ¿verdad?, a ciertos productos. Y a la fecha, digamos, tienen, digamos que dos tipos de ecoetiquetas que se pueden dar, otorgar en esta línea, ¿verdad? Como una iniciativa, pero existen muchas. De hecho, tal vez no somos tan conscientes, pero cuando vamos al supermercado podemos encontrarnos, digamos, diferentes, digamos, ecoetiquetas o sellos, ¿verdad? En los productos. Y esto viene desde, tal vez, por ejemplo, comida, hasta otras cuestiones que nosotros podemos, digamos, comprar, ¿verdad? Lo que pasa es que quizá no nos tomamos el tiempo para identificarlos, ¿verdad? Y obviamente esto no es una iniciativa que solamente pues esté acá, sino que en realidad existen sellos, ¿verdad? En diferentes partes del mundo, ¿verdad? Que certifican distintas acciones, ¿verdad? Pero esto es una iniciativa, ¿verdad? Que impacta muchísimo y que tal vez es como la más cercana que como personas consumidoras, ¿verdad? Podemos percibir, ¿verdad? Y que esto también, una ecoetiqueta puede ser, digamos, un factor diferenciador, por ejemplo, para un negocio, una empresa, ¿verdad? Que quiera presentarse, ¿verdad? Y generar, digamos, certificar que tiene un impacto distinto, ¿verdad? Sus procesos, por ejemplo, productivos. O presentarse en el público, ¿verdad? Con un factor diferenciador que no tiene sus competidores. Otros modelos de negocio también no deben estar muy vinculados a todo el tema del ecodiseño y ecológico, ¿verdad? Que esto está muy vinculado a la forma como finalmente se terminan, digamos, pensando, ¿verdad? Y fabricando los aparatos, ¿verdad? Ya sea que esto tenga, digamos, una ambiental, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, con cuestiones que puedan eh, cosas como la huella de impacto, digamos, de carbono, el hecho de que los materiales que yo elegí, por ejemplo, para producirlo, efectivamente van a ser biodegradables en algún momento o no. O, por ejemplo, ir más allá de eso y no solamente cuestiones ambientales, sino también ver, digamos, por ejemplo, si un producto fue producido, digamos, bajo, digamos, ciertos estándares y protección, digamos, normativa, ¿verdad? O sea, en respeto a ciertas normativas específicas de carácter ambiental, social, un pago justo, ¿verdad? Y cuestiones de esta naturaleza, por ejemplo. Y bueno, en ese sentido, y ya para nosotros ir cerrando, aquí lo importante que tenemos que llevarnos a modo, digamos, de reflexión general también de todo este proceso, es que, bueno, en términos generales es muy importante que nosotros nos preocupemos por el tema de los RAE. En primera instancia, porque ya hemos visto, ¿verdad? A lo largo de los diferentes módulos, hay una ley que se responda a ciertos desafíos ambientales que estamos enfrentando, ¿verdad? Sobre todo por el incremento de las temperaturas, ¿verdad? El impacto que está generando también el cambio climático, ¿verdad? Y que nosotros pues vemos eso, sobre todo, digamos, en nuestra región. Nosotros vivimos en un país que está ubicado en el trópico, ¿verdad? Hay cierta vulnerabilidad específica que ya estamos viendo que es muy tangible, está presente, pero entonces hay una necesidad de que nosotros pues hagamos algo, ¿verdad? Y que también desde diferentes, digamos, trincheras se pueda contribuir a esto. También es importante que nos preocupemos en el sentido que esos desafíos también, como les decía, nos implica a nosotros preocuparnos bien por encontrar soluciones. Y en ese preocuparnos por encontrar soluciones también se puede generar o se puede llegar a desarrollar productos que sean mucho más innovadores, distintos y que permitan contribuir justamente a revertir ciertos procesos que están, digamos, en curso. También, como hemos visto, ¿verdad? Preocuparnos por estas cuestiones nos lleva, digamos, no solamente a que se genere normativa, políticas, estrategias, ¿verdad? Regulación específica que venga a tratar, digamos, de generar condiciones, ¿verdad? Como decimos, que produzcan, digamos, esta transformación, ¿verdad? A nivel de nuestros procesos productivos y cómo nosotros consumimos, sino también nos lleva, ¿verdad? A imaginar otras formas en cómo, ¿verdad? Podemos nosotros llegar a informarnos, ¿verdad? O estar más conscientes de lo que consumimos. Entonces, por ejemplo, con este tema del etiquetado, ¿verdad? O el solo hecho, digamos, de participar en procesos de capacitación, de algún modo también brinda herramientas específicas que dan mayor seguridad, ¿verdad? A la persona consumidora, también mayor transparencia y, digamos, de algún modo finalmente terminan sensibilizándonos y haciéndonos más conscientes de ciertas cuestiones que nosotros tenemos que ir viendo, ¿verdad? No solo cuando consumimos, sino igual cuando vamos a la tienda o finalmente cuando tenemos algo, ¿verdad? Un producto o un bien con nosotros, bueno, ¿qué hacemos finalmente con él? ¿Qué pasa después, por ejemplo,
del ciclo de vida útil, digamos, que tiene por lo menos con nosotros, ¿verdad? O sea, es adquirir, digamos, esa conciencia sobre ese tipo de cuestiones. Y finalmente, pues obviamente implica tomar una decisión para cuidar el medio ambiente para el futuro, ¿verdad? Y por supuesto que cada uno y cada una de nosotras, pues nos hagamos personas consumidoras mucho más conscientes y responsables, ¿verdad? Entre muchas otras reflexiones que nosotros podemos tener de fondo en este tema, ¿verdad? Por supuesto, estas son solamente algunas. Entonces, bueno, con esto nosotros daríamos por finalizada este último webinario, ¿verdad? Una intervención y pasaríamos a la sesión de consultas y preguntas, ¿verdad? Que las pueden realizar ya sea por este medio o por el chat de Zoom, ¿verdad? Que por el momento Canva Lite. A las preguntas que ustedes puedan tener dentro del chat. También les recuerdo, bueno, que es importante que cada uno y cada una de ustedes pueda registrarse dentro de la asistencia que tenemos circulando el día de hoy y que está disponible en el chat de Valeria, se te fue la voz. Sí, les comento, bueno, por el momento no veo preguntas y bien que aprovecháramos el espacio para invitar a ya sea a don Luis Roberto, como a doña Olga, a don Pablo y a Josué, para que puedan quizá ampliarnos un poco más sobre el tema, si tienen comentarios adicionales que realizar. Valeria, buenos días a todos y todas. Primero que acepto la observación de que tu internet está fallando un poco, primero que nada, pero bueno, ya te escuchamos ahí al final. Lo segundo era, hay dos temas importantes sobre los cuales hacer conciencia, que bien los has tocado, pero nada más quiero resaltarlos. Es el tema de la obsolescencia, ¿no? Hay importante entender este tema de la obsolescencia, por lo menos desde dos puntos de vista. Uno, la obsolescencia comercial, que es cuando yo como consumidor siento que necesito un aparato nuevo nada más porque lo necesito por cuestiones de estatus o de moda o cualquier otra cosa, no porque el aparato que uso ya haya alcanzado su vida útil. Entonces, enfatizar eso es importantísimo, cómo yo como consumidor puedo ser parte del cambio, ¿no? De que no necesariamente porque no tengo el último grito de la moda, pues tengo que cambiar el aparato. La otra es desde el punto de vista de producción, la obsolescencia programada, que es cuando las empresas hacen un producto entendiendo que ese producto, desde el diseño, ya saben que va a durar 5 años máximo, por decir algo. A pesar, por eso es que si ustedes veían una lavadora hace muchos años, no sé, hace unos 30 años, para los que ya peinamos canas, duraba toda la vida e inclusive se le pasaba a la sobrina o a los hijos, a quien sea, si yo quería una nueva. Pero era porque ese concepto de obsolescencia programada no estaba tan metido en los procesos productivos. Ahora hay un elemento de rentabilidad donde las empresas necesitan vender más y más y más productos y para eso no necesitamos un producto que dure tanto, sino que más bien vender uno que, que dure 5 años para que la gente tenga que reemplazarlo lo más pronto posible. En ese sentido, que como bien lo decías, Europa tiene el poder económico para negociar con esas grandes empresas en esos temas de diseño puramente, tales que tengan un impacto directo en conceptos como la obsolescencia programada, que ya no sea 5 años, sino que por lo menos se extienda a 10, ¿no? En un producto. Nosotros, como no lo tenemos en Costa Rica y en los demás países latinoamericanos por sí solos,
No podemos dictarle a estas grandes empresas cómo hagan sus productos. En ese sentido, lo que hablabas antes del etiquetado se vuelve muy importante. Aquí nosotros hemos trabajado grupos con, me permito mencionar una organización como Inteco, por ejemplo, que ha organizado grupos interdisciplinarios e interinstitucionales para trabajar normas técnicas que al final se traduzcan en algún tipo de etiquetado que le permita al consumidor pues ya tener una información sobre los productos que consume. Entonces, nosotros como consumidores deberíamos estar premiando a aquellas empresas que se han preocupado por un mejor diseño, ¿no? Al producir sus productos. ¿Por qué? Porque ciertamente si le extienden la vida útil a un producto o si van por la eficiencia energética, un montón de cuestiones ahí, elementos que se toman en cuenta, pues cualquiera diría que va a tener un impacto en su rentabilidad, van a vender menos productos, etcétera, etcétera. Bueno, yo como consumidor debería estar premiando a esas empresas y comprarle a esas empresas que sí se están preocupando por precisamente todos estos elementos que estás mencionando en tu exposición. Eso era un poquito lo que quería resaltar de tu exposición. Gracias. Muchas gracias, don Pablo, por su intervención. Y efectivamente, ¿verdad? El tema de la obsolescencia es un desafío importante, ¿verdad? Y como usted dice, hay una doble, digamos, como una doble vía, ¿verdad? Por un lado, la parte de productores y fabricantes, pero también consumidoras que tenemos esa responsabilidad también un poco de estar más conscientes y de ver cómo apoyamos de algún modo, ¿verdad? Este tipo, digamos, de productos que tienen una oferta muy distinta, ¿verdad? O sea, que ofrecen esto. Y cómo podemos, digamos, también generar inclusive un tema, digamos, de demanda, ¿verdad? En relación con esto. Bien, aprovechando también que surgen ciertas preguntas, quería, digamos, plantearles en términos generales, sobre todo tal vez me parece, bueno, que tal vez don Roberto o doña Olga puedan apoyarnos con alguna de estas dos consultas que les voy a realizar. Una de las preguntas que nos llega acá está relacionada con, bueno, ¿qué iniciativas se están manejando para homologar este tipo de cambio cultural con otras dependencias de gobierno, ¿verdad? Aquí nos mencionan, por ejemplo, con respecto a la ley 7472 de protección a la persona consumidora. Y otra consulta que nos hacen es si existen en Costa Rica empresas especializadas en el rescate de artículos. Me imagino que tal vez están pensándolo un poco más a nivel de reparación. Y por aquello, digamos, de que no lo sepan, digamos, una empresa como Quantum Lifecycle Partners también tiene, digamos, tienen este servicio, digamos, de reacondicionamiento, ¿verdad? Que es una opción, ¿verdad? Que pueden considerar. Pero les abro el espacio para escuchar sus intervenciones. Gracias, Valeria. Escucharía primero a don Roberto, pues que estoy un poco gripada y estoy así como a punto de estornudar. Entonces, don Roberto, adelante. Con todo gusto. Un segundo, por favor. Perfecto. Sí existen en el país empresas que hacen reacondicionamiento. Por supuesto que también reparación de aparatos eléctricos y electrónicos con todos los retos que tienen. El reacondicionamiento para el tema de activos, ¿verdad? Cuando son, disculpen un segundito. Ahora sí, el recondicionamiento de activos, que son aparatos que se han, digamos, dejado de utilizar porque para los estándares de una compañía o de una persona ya no son confiables y es mejor traer aparatos nuevos. Estos aparatos pueden funcionar para alguien más y se reacondicionan y existen compañías, empresas en el país que ofrecen estos servicios y hacen partícipe, como decía Valeria, Quantum es una, Solirsa es otra, hacen partícipe al dueño del aparato y lo involucran. También hay empresas que están trayendo
aparatos de este tipo que son funcionales y los actualiza. Mucho ocurre con computadoras principalmente, con algunas pantallas también, pero sí existe este servicio. Inclusive hay empresas en el país establecidas que reciben aparatos de otros países, se recondicionan aquí y se regresan a esos otros países, industrias importantes y grandes que emplean a mucha gente. Sobre el otro tema, sí hay mucha coordinación y me refiero al otro tema que consultaban, que es las coordinaciones entre entidades para poder promover el tema de facilitar información a las personas. Creo que se refería un poco esa consulta, ¿verdad? Y desarrollar normativa y condiciones. Hay bastante coordinación y esfuerzos hechos por el MINAE. Hay una política nacional de consumo y producción sostenible que está en vigencia y ha ido desarrollando algunas directivas que apoyan principalmente a las entidades públicas para que ellas sean promotoras de estas mejores prácticas. Y es necesario de alguna manera, digamos, sí ir incluyendo mucho más a lo que ahí comentan con la ley de protección al consumidor e informar al consumidor. Y definitivamente que ahí tiene que hacerse más trabajo. Nosotros que hemos estado impulsando todos estos temas, por ejemplo, nos ha costado bastante acercar a la gente de protección al consumidor porque están enfocados en otros temas. Estos temas todavía no son no son vistos como tan relevantes para ellos. Y ahí es donde hace falta un poco más de trabajo. Eso es lo que quería aportar respecto a las dos consultas, Valeria. Y sí me gustaría más adelante hacer un pequeño cierre sobre algunos comportamientos que es importante que recordemos y que empecemos a implementar todos y cada uno desde nuestros roles y posiciones. Perfecto, don Luis, muchas gracias. En ese sentido, bueno, nuestra última consulta, digamos ya para también ir realizando nuestro cierre, es bastante interesante porque aquí nos preguntan si existe algún límite de tiempo o caducidad en relación a los materiales que son empleados en los productos electrónicos, ¿verdad? Y si esto, digamos, o sea, porque nos dicen, bueno, se ha observado, ¿verdad? Que puede ser que ciertas partes o algunos materiales se degraden antes de su vida útil, ¿verdad? Y también si existe algún riesgo para llevar al límite algún. Valeria, se te está yendo la señal. Tipo de límite o caducidad específica en relación a los materiales que son empleados en productos electrónicos, ¿verdad? Y si existe algún riesgo a la salud al llevar, digamos, alguno de estos productos como al límite o no. Vale, se te congeló completamente y no se te escuchó la pregunta, No, pero es igual, que no me congelé, me quedé callada, que es diferente. No, hace un no, ratito, Valeria. No ahorita, sino hace un ratito, cuando estabas sí, leyendo la pregunta. mm, Ok, vuelvo y les repito nuevamente. La pregunta aquí con respecto a esto es si existe algún límite o caducidad en relación a los materiales que son empleados en los productos electrónicos y si existe algún riesgo en la salud al llevar al límite algún producto. Muy Dice bien, aquí, Valeria, si gusta tomo yo la respuesta. Doña Adelante. Olga. don Roberto es super sección y yo luego hablo porque quería hablar de la anterior y de esta, pero adelante. Sí, claro. Los materiales, según cada aparato, pueden funcionar
y tener, digamos, en su trabajo dentro del componente o de la fracción del aparato eléctrico o electrónico, pueden tener, digamos, diferentes comportamientos en su vida, dependiendo de la exposición al desgaste, dependiendo de la calidad de ese material. Es muy variado. Lo que sí es importante es saber que mientras un aparato eléctrico electrónico esté en su condición, en su eh, condición original, y no hay riesgos, excepto con baterías que estén claramente dañadas y, como hemos visto algunos videos, pudiesen explotar, pero realmente es cuando están dañadas y uno se da cuenta por el tema del calentamiento, por el tema de que se inflan, y por supuesto que ahí hay que cambiarlas y reemplazarlas rápidamente, porque es un riesgo importante para una explosión. Pero en general los materiales sí dependen un poco y varía de uno a otro aparato, y de uno a otro fabricante, dependiendo de la calidad y de la exposición de ese material. Y muchas veces tiene que ver esto con la durabilidad, ¿verdad? Si, por ejemplo, en una parte móvil el desgaste por la calidad del material es mucho más alta, pues el aparato dejará de funcionar como lo hacía al inicio, en un momento dado. Y ahí es donde está precisamente el tema de la garantía, de la durabilidad, y luego de la posibilidad de reparar reemplazando esta pieza que se desgastó o que falla. Bueno, yo le agregaría a lo que dice don Roberto lo siguiente. Bueno, casi que un resumen de esa respuesta sería que el uso y el abuso de los materiales puede generar que la vida útil sea cada día menor, y dependiendo también del tipo de material que se esté usando. Con respecto a la otra pregunta que hacían de qué estamos haciendo a nivel de la gestión pública, quiero contarles que hay varios temas que están relacionados con como hablaba Valeria hace un rato, y dentro de ellos a la institucionalidad se les dan directrices de parte del Ministerio de Hacienda para que realmente tengan un catálogo de todo lo que son sus activos, sus bienes, y que se den de baja aquellos que no que ya se vuelven obsoletos por el exceso de uso, porque ustedes saben que en la institucionalidad no es que se compran aparatos eléctricos y electrónicos cada 3 años o cada 2 años, sino más bien a veces cada 5 o más. Entonces, cada proveeduría de cada institución tiene que tener un listado de todos los activos que tienen que están de baja, y posteriormente pues hacer toda la gestión para darles algún tipo de tratamiento. También hay que considerar que del tema que estamos hablando sobre el tipo de economía circular, Costa Rica en su ley 8839 fue muy pionero cuando mencionó la parte de reutilizar dentro de su cono de jerarquización, donde estamos hablando de que realmente ese material, al ser un residuo, o sea, ver como sinónimo de residuo material, significa eso, que el material es reutilizable, puede ser mm, una, mil veces, las veces que el material lo permita, en el sentido que no todos los materiales, ya sea plástico, vidrio, cartón, el que sea, tienen su vida útil también limitada, pero sí es importante que todos tengamos claro que la economía circular, en el caso de la gestión integral de residuos, es eso, es la circularidad de esos residuos, la reutilización, la reparación, la remafactura, ya la dije al revés, que se haga de ese material para otros productos, y que no ese material se reutilice lo máximo posible para que realmente no usemos materia virgen que estamos gastando ya de nuestro planeta. Lo dejo aquí, ¿vale? Muchas gracias a don Luis y a doña Olga por su intervención. Y con esto más bien nosotros daríamos ya por cerrada la sesión, sin antes, bueno, queremos nada más darle el espacio muy brevemente tanto a Alejandro como a don Luis Roberto para que puedan realizar un breve mensaje final. Entonces, Alejandro.
Perfecto. No, muchas gracias. De nuevo, bueno, buenos días. Y de parte de todo el equipo, pues sí, quisiera darle las gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en estos 5 webinars sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. De verdad que esperamos que el contenido que se presentó les haya sido valioso. Aprovecho también pues para agradecer a las distintas instituciones que impulsaron y apoyaron este webinar, particularmente el Ministerio de Salud, Segire, Preal, Unicomer. Igualmente, a nivel más personal, a don Luis Roberto Chacón, que siempre ha estado ahí a lado con el PSIC, impulsando toda esta temática, a doña Olga Segura, a Pablo Hernández y a José Celedón por todo el apoyo a lo largo de estos webinars. Recordarles también a todos ustedes que los webinars están todos subidos, bueno, menos este que hay que subirlo, pero pues básicamente todos están subidos a nuestro canal de YouTube. También vamos a estar subiendo apenas terminemos por acá, donde pueden volverlos a ver por cualquier duda o pasárselo a otras personas que ustedes sientan que están interesadas en esta temática. Y aprovechar también porque por ahí en el chat compartí un pequeño documento, una pequeña encuestita ahí para que nos la llenen, ojalá, y que nos comenten, es anónima, es para que nos comenten un poco qué les pareció el webinar, qué les pareció los distintos temas, si hay temillas que les gustaría que a futuro también retomemos más fuerza. Y pues no, de nuevo darle las gracias por acompañarnos tanto el día de hoy como en las sesiones anteriores, y le cedo la palabra a don Luis Roberto. Luis. Muchas gracias, Alejandro y doña Olga. Permítame también aprovechar este espacio para agradecerle a usted por habernos apoyado con esta iniciativa, a Unicomer y a Segiri, que creyeron en la importancia de este programa desde el principio y nos dieron sus insumos, y por supuesto al trabajo tan fantástico que hace PROSIC en ese binomio de Alejandro y de Valeria, que funcionan tan bien y bueno, son tan pertinentes en el abordaje de estos temas. Difícilmente hubiésemos encontrado a alguien que lo hiciera tan bien con ese enfoque digamos, del uso de la tecnología que tiene PROSIC y del entendimiento de que las personas somos las que usamos los aparatos eléctricos y electrónicos. Ese era un programa principalmente dirigido a los importadores que ponen estos aparatos en el mercado y a los reparadores, pero hemos tenido personas de todos los sectores y, digamos, partes de la cadena del valor del aparato. Y yo quiero terminar esta actividad pues pidiéndoles que a partir de esta información y alguna otra que por ahí está disponible, les acabo de compartir algunos enlaces donde hay más oportunidades de capacitación, por ejemplo, para el tema de la reparación y para los reparadores, pero que a partir de este conocimiento e información revisemos nuestros comportamientos. Ojalá los productores empiecen a ofrecernos más información en los productos sobre estos criterios para una compra más informada, las etiquetas, la información, y que los importadores se los pidan y nos ofrezcan en las tiendas y en el mercado aparatos con información, que yo sepa que la durabilidad de este televisor es mejor que la durabilidad de este otro, o que hay un televisor que realmente sé que me va a durar mucho tiempo y que tengo que estar por ahí tranquilo. Y entonces yo tomar una decisión independientemente del costo y de mis posibilidades de adquirirlo o no, que lo pueda tomar. Y que también las tiendas donde se venden estos aparatos y los importadores le ofrezcan y le digan al usuario: mire señor, sí, qué bueno que viene a comprarme un aparato nuevo, pero yo también le puedo ayudar con el aparato que ya usted no va a usar. Si ya lo convierte en RAE, tráigamelo, yo se lo recibo. Aquí estoy para servirle. Y por supuesto, el consumidor.
¿no? Ya sea institucional, buscando hacer, ya sea institucional o nosotros cada quien en nuestras casas, buscando hacer una entrega en un lugar, una entrega del RAE, en un lugar donde estemos seguros que lo van a manejar bien y que no se nos va a devolver ese material o esos riesgos de residuos peligrosos, ¿verdad? O vamos a desaprovechar estos materiales. Entonces, y por supuesto también los talleres a empezar a enviar las partes que no funcionan, que están malas, a lugares autorizados y no a cualquier vecino de barrio que anda recogiéndolos y que solo aprovecha lo valioso y lo peligroso, podría no gestionarlo bien. Tenemos que ser conscientes y responsables y esta información tiene que ver con el siguiente paso de cuáles son nuestros comportamientos. Invitarlos a todos a que le saquemos jugo a este nuevo conocimiento e información para la acción. Muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias, don Luis, por su mensaje. Con esto, bueno, quisiera consultarle a doña Olga, a don José o a don Pablo si quisieran hacer algún comentario o reflexión final de cierre. Gracias, Valeria. Tal vez brevemente agradecer de parte del Ministerio de Salud también toda esta iniciativa de ustedes como PROSIC para llevar la información de la forma como lo hicieron tan amena y tan clara. Me uno a las palabras de don Roberto en el sentido que tanto su persona como el compañero, se me olvidó el nombre, qué pena. Alejandro. Alejandro, sos muy, muy agarrado, supongo. Han sido un dúo bastante dinámico en toda esta situación de mostrar tecnología y que todo sea agradable y que todo vaya enfocándose en los temas de una forma muy sencilla y que a pesar de que son temas un poquito complejos, pues fue muy entendible lo que ustedes indicaron. Agradecerle también a Josué y a don ay, se me perdió don Pablo Hernández, que han estado con nosotros en todos estos 5 webinars, y a todos los que participaron, porque yo creo que precisamente de eso se trata, de que entre todos construyamos conocimiento, que entre todos también a la hora que tengamos ese conocimiento, pues pongamos en práctica lo aprendido con H, como digo yo. Muchísimas gracias y un gusto. Esperamos verlos en próximos talleres, en próximos capacitaciones que posteriormente les estaríamos anunciando. Gracias. Muchas gracias, doña Olga, por su mensaje. Bueno, y para ir cerrando, no sé si don Josué o Pablo quieren hacer algún comentario final. Ustedes me dicen, si no, todo bien. Gracias, Valeria. Yo creo que nada más que agregar, creo que doña Olga y Luis lo han resumido muy bien. De verdad que felicitarlos a ustedes primero que nada por este gran trabajo. Lo han hecho, como bien lo acaba de decir doña Olga, en una forma muy sencilla, con vocabulario muy accesible, lo que a veces cuesta para las personas que no están en esta industria en el día a día. Entonces, ustedes lo han hecho muy accesible y eso es algo importante de rescatar. Por lo demás, muchas gracias a los y las asistentes. Ustedes lo han hecho posible y transmitan todo este conocimiento porque lo que necesitamos es más consumidores, más ciudadanos informados para que esto camine como proyecto país en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Pablo. Adelante, Josué. Igualmente, Valeria, agradecer a todos por el espacio, la invitación y igual coincido con los demás panelistas. Este tipo de espacios son realmente importantes para tener cada vez más consumidores informados y personas realmente interesadas en esta temática, ¿verdad? Entonces, más que todo agradecer y que pasen muy, muy buen día. Muchas gracias, Josué. Bueno, con esto ya nosotros pasaríamos a finalizar de mi parte, ¿verdad? No me queda más que agradecerle también al público que nos ha venido acompañando. Ha sido un proceso que nosotros iniciamos, como ustedes saben, en marzo y venimos hasta este momento ya finalizándolo. Entonces, sabemos que de pronto a veces no es tan sencillo conectarse, ¿verdad? O sacar el espacio, las agendas, ¿verdad? A veces se atraviesan
cosas, ¿verdad? En el trabajo de cada uno y cada una de nosotras. Entonces, más que todo, también agradecerle, por supuesto, no solamente pues a nuestros colegas del sistema, ¿verdad? A don Luis, a doña Olga, a don Josué, a don Pablo, sino también al público que nos ha acompañado, ¿verdad? Y a quienes se han mantenido desde el día 1 hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, agradecerles y sobre todo esperar que ojalá esto, ¿verdad? Sea un espacio que les haya sido de aprovechamiento, ¿verdad? Y utilidad. Y como decía Josué y también don Pablo, es decir, no solamente que nos llevemos este tema de que aprendimos un poquito sobre eso, sino también que tratemos de concientizar a partir de lo que nosotros hemos venido aprendiendo a otras personas, ¿verdad? Con lo que ya sabemos, entonces comunicar, ¿verdad? Porque esto es básico inclusive para que nosotros podamos tener otro impacto, ¿verdad? Tal vez no va a ser que cambiemos un montón de cosas, pero sí podemos impactar a la gente con la que nos relacionamos más directamente, nuestra familia, amistades, todo esto, ¿verdad? Entonces, muy importante que ustedes se lleven esa enseñanza y ese conocimiento, no se lo guarden, sino que también lo puedan compartir con otros, ¿verdad? Y que traten en la medida de lo posible, ya sea en sus familias, en sus vidas personales o inclusive en sus organizaciones, pues de vincularse, ¿verdad? A este tema o de ver cómo lo posicionan como algo que es importante, ¿verdad? Y que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, de parte de todo el equipo, ¿verdad? Que ha estado en este programa formativo, les damos las gracias una última vez. Y les recordamos, bueno, por favor, que ojalá no hayan olvidado inscribirse en el formulario de asistencia, así como en la encuesta, digamos, de satisfacción que hemos realizado. Con respecto a la entrega de los certificados de participación, como se les comentaba a ustedes previamente, pues hay que hacer un pequeño proceso de verificación, ¿verdad? De revisar las asistencias, todo esto, ¿verdad? Que esto va a llevar pues su tiempito, entonces para que nos tengan paciencia. Y posteriormente, ¿verdad? Se va a proceder, digamos, ya a la elaboración de los certificados, que van a ser certificados digitales y que les van a llegar a ustedes de forma electrónica a los correos, digamos, que tienen registrados y es a los que nosotros básicamente pues nos hemos usado para comunicarnos con ustedes para cada webinario. Entonces, sin más, bueno, sin más temas que decir, ¿verdad? Y también, pues, aprovechando, pues, ya ahora sí damos por cerrada la sesión. Si tienen dudas o consultas, pueden preguntarnos, ¿verdad? O contactarnos por correo electrónico o por teléfono. Muchísimas gracias y que tengan muy buena mañana. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos y todas. Hasta luego.